La fotografía. Uno de los inventos más importantes de la humanidad es la fotografía. Sin ella, muchos registros no existirían y muchos descubrimientos permanecerían ocultos a nuestros ojos. Nos es imposible imaginar un periódico o el internet sin imágenes que representen lo que está escrito. Este invento se ha vuelto indispensable en nuestras vidas. La fotografía es la ciencia y el arte de obtener imágenes duraderas por la acción de la luz. Es el proceso de capturar imágenes y fijarlas en un medio material sensible a la luz. La palabra fotografía se deriva de los vocablos de origen griego, foto, que significa luz, y grafía, que significa escritura, por lo que representa la idea de escribir o dibujar con luz. En 1826, el francés Joseph Nicéphore Niepce, utilizando una cámara oscura enfocada en una hoja de 20 por 25 centímetros tratados con betún de Judea y con 8 horas de exposición, toma la primera fotografía de la historia. Vista desde la ventana en Le Gras, fue el nombre dado a dicha fotografía. Esta muestra a 2 edificios iluminados. En diciembre de 1975, Kodak y el ingeniero Steve Sisson desarrollan la primera cámara digital de la historia. Si bien la primera cámara digital fue toda una revolución en su momento, pues significaba el inicio del desarrollo de una nueva tecnología. Tenía el tamaño de una tostadora, la calidad equivalente a 0.01 megapíxel y además necesitaba 23 segundos para guardar una fotografía en blanco y negro en una cinta de cassette y otros tantos en recuperarla. Fotografía digital, comercial y publicitaria. Este tipo de fotografía se utiliza principalmente para inspirar e influir opiniones políticas o sociales. Desde 1920 se ha utilizado para impulsar y dirigir el consumo, ya sea en publicidad exterior como carteles, paradas de autobuses o en libros, logrando así que sus fotografías capten el ojo del espectador. En este campo destacaron Irving Penn y Cecil Beaton, fotógrafos de la alta sociedad. De igual manera destacó Richard Avedon, que consiguió fama como fotógrafo de moda. Otro destacado en este tipo de fotografía fue Helmut Newton, controvertido fotógrafo de moda y retratista cuyos trabajos poseen con frecuencia un gran contenido erótico. Periodismo gráfico. Su propósito es contar una historia concreta en términos visuales que cubren sucesos que abarcan desde los deportes hasta las artes y la política. Uno de los primeros fue el fotógrafo francés Henri Cartier-Bresson, quien desde 1930 se dedicó a documentar lo que él llamaba el instante decisivo. Fotografía aérea. Se utilizan en inspecciones de superficies extensas de terreno para cartografía, en el análisis del crecimiento de las ciudades para su posterior urbanización, en el descubrimiento de restos de antiguas civilizaciones y para observar la tierra y la distribución de la fauna y de la flora. Fotografía submarina. Las cámaras submarinas precisan de una caja o carcasa herméticamente cerrada, con una ventana de cristal o de plástico delante del objetivo. La calidad de las fotos depende de la claridad del agua. Para tomas más profundas se necesita luz artificial, como la del flash electrónico o focos. En este medio, los fotógrafos suelen utilizar objetivos de gran angular para compensar el efecto de aumento que se produce debajo del agua. Todo parece estar un 25% más cerca de lo que está en realidad. Fotografía científica. En la investigación científica, las placas y películas fotográficas se encuentran entre los elementos más importantes para la fotografía, no solo por su versatilidad, sino también porque la emulsión fotográfica es sensible a los rayos ultravioleta e infrarrojos, a los rayos X y gamma y a las partículas cargadas. Ángulos fotográficos. Ángulo picado.
Este ángulo se produce cuando la cámara se sitúa en un plano superior al objeto fotografiado. Precisamente esta posición superior también conlleva una situación de inferioridad, vulnerabilidad o debilidad del objeto dentro de la fotografía. Ángulo contrapicado. Lo logramos situando la cámara en una posición inferior al objeto a fotografiar. Con este ángulo, dotamos al objeto fotografiado de mayor importancia, superioridad, majestuosidad y sobre todo de una posición dominante frente al observador. Ángulo cenital. Si es por encima del sujeto fotografiado, entonces hablamos de ángulo cenital. Se trata de un ángulo que incrementa aún más, si cabe, la sensación de inferioridad. Ángulo contracenital. La cámara se sitúa prácticamente en la perpendicular que une objeto fotografiado y cielo. Con este ángulo se incrementan al máximo las sensaciones del contrapicado, poniendo al que observa la fotografía en la piel de una hormiga, para la que todo es enorme y amenazador. Ángulo normal. Como su nombre lo indica, este es el ángulo habitual con el que fotografiamos y se caracteriza por establecer una línea entre cámara y objeto fotografiado paralela al suelo. Proporciona una sensación de estabilidad y tranquilidad. Over shoulder. La cámara se emplaza sobre el hombro del personaje. Con esta angulación, el espectador se siente involucrado en la acción. Ángulo de gusano. La cámara está a nivel del piso sin ningún grado de angulación. Es una angulación muy plástica y creativa y sugiere el punto de vista de insectos o animales. Planos fotográficos. Plano detalle. Como su nombre lo indica, el plano detalle muestra un pequeño detalle que, en un plano normal, pasaría desapercibido. Gran primer plano. Suele caracterizarse por la desaparición de la parte superior de la cabeza y la fijación del límite inferior en la barbilla del personaje. La carga emotiva se acentúa y la tensión en el personaje es prácticamente total. Primer plano. El primer plano es perfecto para el retrato del rostro. Agranda el detalle, miniaturiza el conjunto de la escena, eliminando de una vez por todas la importancia del fondo. Plano al busto. Es mucho más subjetivo y directo que los anteriores. Los personajes pueden llegar a ocupar la pantalla con un tercio de su cuerpo y permite una identificación emocional del espectador con los actores. Se llama plano al busto dado que la toma es desde el busto hasta la parte superior de la cabeza. Plano americano. Es un plano americano si el corte se realiza aproximadamente a la altura de las rodillas. Tiene su origen con las películas del oeste. Apareció porque se requería un tipo de plano medio que capturase al sujeto con desperdicio del fondo, pero que permitiese ver el desenfunde del revólver. Plano completo. Los pies y la cabeza de la figura humana limitan prácticamente con los bordes inferior y superior del cuadro de la imagen. Plano lejano. Su función es poner sobre la mesa una situación en la que lo importante es la escena en su conjunto y no un detalle en particular. Two shot. Fotografía en la cual aparecen dos personas y no más. Group shot. Fotografía en la cual aparecen 3 o más personas. Product shot. Fotografía utilizada para publicidad principalmente. Plano holandés. Es aquel en el que la cámara nos muestra el encuadre desequilibrado en una situación extraña. Se toma con la cámara inclinada lateralmente. Intenta transmitir inquietud, desasosiego o creatividad. Sombras e iluminaciones.
Luz a favor. Luz del sol de frente al rostro u objeto a fotografiar. Silueta. Luz en contra del objeto o persona a retratar, en la cual no se vea ni un detalle de la misma. Nocturna. Fotografía de noche, generalmente sin utilización de flash. Alto contraste. Fotografía en la cual únicamente puede haber blancos y negros sin escalas de grises. Contraluz. Donde la fuente de luz viene detrás del objeto a retratar y frente al fotógrafo. Rebote directo. Utilización de espejos o reflectores de la luz natural hacia el objeto o persona a retratar. Rebote difuso. Utilización de reflectores de luz más tenues al del rebote directo. Iluminaciones artificiales. Flash directo. Normal hacia la persona u objeto a retratar. Flash preliminar. Este tipo de flash lanza unos pequeños destellos antes de tomar la fotografía para evitar así la aparición de los ojos rojos. Flash sincronía lenta. Este se ve reflejado en una fotografía con una mayor exposición al flash, logrando una mayor iluminación del fondo y objeto. De igual manera se logran efectos totalmente naturales. Triángulo básico de iluminación. Triángulo utilizado principalmente en estudios fotográficos. Géneros fotográficos. Perspectiva con profundidad. Fotografía en la cual se denotan todos y cada uno de los detalles a fotografiar. En este tipo de fotos siempre hay un objeto de referencia y el fondo. Perspectiva sin profundidad. El fondo debe estar fuera de foco en esa fotografía. Textura. Fotografía en la cual se denotan los rasgos, detalles y relieves. Usualmente se utilizan planos cerrados con iluminación a favor. Arquitectura. Fotografías tomadas a superficies en construcción.